Querido don Antonio, señor obispo electo de Alcalá de Henares, excelentísimo cabildo de la catedral, queridos hermanos todos, seminaristas, religiosos o religiosas, estáis presentes, y todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación. Estamos celebrando en esta tarde, a la primera hora, la muerte de Jesús, un hecho histórico que nos ha contado el Evangelio según San Juan, pero que los demás evangelistas también nos lo relatan como un acontecimiento que ha impactado profundamente a los apóstoles y que incluso les sumió en una profunda frustración y depresión. Habían seguido al Maestro, estaban encantados con él, con su palabra, con los milagros que había hecho y con aquel enredo de unos y de otros. Vieron que lo prendió uno de los apóstoles por traición, Judas. Los sumos sacerdotes y el tribunal religioso lo condena a muerte por declarar que es hijo de Dios. Y Pilato, el tribunal civil, ejecuta esta pena capital según la legislación romana, enviándolo a la cruz. Como que los acontecimientos vinieron rodados y los propios apóstoles sintieron un miedo tremendo e incluso huyeron cada uno por donde pudo. Juan y Pedro lo van siguiendo, pero hay un momento en que Pedro es descubierto y lo niega abiertamente por 3 veces. Juan aparece junto a la cruz, la que ha estado permanente, fiel en todo ese proceso y en esa trayectoria, ha sido ella, María, su madre. El hecho reviste un dramatismo impresionante que solo la luz de la Pascua hace entender, puesto que el acontecimiento como tal, en su realidad más brutal, es algo inexplicable. Pero qué mal ha hecho este hombre. Pero ¿por qué lo condenan a muerte? Pero son preguntas una tras otra a las que los apóstoles no tenían respuesta. Sencillamente estaba el hecho. Nosotros esperábamos que Él fuera el Mesías, el Salvador del mundo, y la cosa ha terminado en una terrible pesadilla y disgusto. Será la luz de la Pascua cuando Jesucristo aparece resucitado y vivo, la que les cambiará la vida a los apóstoles. Pero si es verdad, ha resucitado. Y así lo celebraremos mañana en la vigilia pascual de la noche, toda la semana siguiente en el gran día de Pascua y los 50 días del tiempo pascual para crecer en el afianzamiento de este acontecimiento que supera todos los parámetros de la historia y de la humanidad. Cristo ha resucitado, el que murió por nosotros. Pues bien, en este día de Viernes Santo, también nosotros nos acercamos hasta allí, hasta el Calvario. Probablemente algunos de vosotros habéis tenido la suerte de ir
hasta aquel lugar sagrado, sobrecogedor. Aquí murió el Hijo de Dios hecho hombre. Vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, más aún, lo echaron fuera, lo mataron, y los suyos somos toda la humanidad. Hemos puesto nuestras manos sobre él por nuestros pecados y hemos sido los causantes de esta muerte. La luz de la fe nos hace entender que todos tenemos parte en esta muerte inexplicable. Todos tenemos parte porque todos con nuestros pecados hemos llevado a Jesucristo hasta el Calvario y lo hemos crucificado dándole muerte. Y estando allí, en este lugar santo, el Calvario, un monte que ya ha sido convertido en un lugar basílica del Santo Sepulcro, porque a pocos pasos está el sepulcro en el que fue depositado el cadáver y del cual salió victorioso el resucitado. Estando en ese lugar, pensamos el porqué de esta muerte y las circunstancias que la rodean. El misterio del sufrimiento nos acecha de múltiples maneras en nuestra vida. Hemos nacido para gozar de Dios y de la vida. Y sin embargo, tenemos que sufrir. Ese profundo interrogante no encuentra respuesta en ninguna filosofía de toda la historia de la humanidad, y menos todavía cuando el sufrimiento desemboca en la muerte. Es la luz de Cristo crucificado, la única que ilumina el misterio del hombre en este aspecto crítico y decisivo como es el sufrimiento y la muerte. ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué el mal? ¿Por qué la injusticia? ¿Por qué la violencia? ¿Por qué tantos males en el mundo? También hoy ya podemos dar todas las explicaciones que nos parezcan. Nuestra mente queda insatisfecha. Por eso, al celebrar en esta tarde la muerte de Cristo, miramos a Cristo crucificado y de él aprendemos la suprema lección que nadie más puede darnos. Lo demás son palabras. Él, con su propia vida y con su propia enseñanza, con su propia muerte y con la luz de la resurrección, nos explica que la cruz es el sufrimiento vivido con amor. De sufrimiento está el mundo lleno, pero a muchos el sufrimiento les rebota contra Dios, les hace protestar, incluso blasfemar. El sufrimiento simplemente nos deja en el mismo interrogante. El evangelio del sufrimiento, la luz que Jesucristo arroja sobre este misterio, es que Él ha vivido el sufrimiento con amor. Pero ¿se puede amar en situación como esta? No lo da ni la carne ni la sangre. Esta es la gran revelación de Jesucristo para el hombre de todos los tiempos, también para el hombre de nuestro tiempo. El sufrimiento vivido con amor
es redentor. Cambia la historia, la propia vida y la de los demás. El sufrimiento vivido con amor es como un anticipo de ese triunfo sobre el mal, sobre el pecado, sobre la muerte y sobre el demonio que está detrás de todo ello. El sufrimiento vivido con amor es el mensaje de Cristo y del cristianismo para hoy y para todos los tiempos. Si nos apartamos de Jesucristo, si nos apartamos de Dios, la vida es un absurdo, porque antes o después tenemos que morir. Y antes de morir tenemos que pasar por múltiples circunstancias y situaciones de sufrimiento. El único que ha dado luz a esta realidad humana que nos oprime y que nos angustia es Jesucristo. Por eso, en esta tarde del Viernes Santo, llegados hasta el Calvario, miramos a Cristo crucificado, que es el único que nos dice sin palabras el sentido del sufrimiento, el valor del sufrimiento y todo lo que esto lleva consigo. La religión cristiana no es la religión del sufrimiento, es la religión del amor. La religión cristiana no contempla la cruz de Cristo pues para sentir no sé qué gozo masoquista. El sufrimiento de por sí es repelente para todo ser viviente. El sufrimiento de Cristo y la contemplación de la cruz de Cristo es aprender de la cátedra del amor cómo hemos de afrontar nuestros propios sufrimientos o el sufrimiento de la humanidad entera cuando es causado por unos en contra de los otros, etc. ¿no? Si contemplamos el sufrimiento de Cristo, es para sentir el alivio de que Él ha ido por delante y amó más que padeció. ¿Nos recuerda San Juan de Ávila en esa sentencia preciosa? Amó más que padeció. Pues miremos a Cristo crucificado y Él nos dirá en nuestro corazón y por dentro de nuestra alma cómo el sufrimiento no es algo absurdo, cómo la muerte no tiene la última palabra, cómo el pecado, la explotación, el abuso, la injusticia, la guerra y tantos dolores de la humanidad no son la solución definitiva. Él, desde la cátedra de la cruz, nos enseña la suprema lección del amor. Ama como Él, ama afrontando y cargando con tus propios sufrimientos, llevando tu propia cruz con amor. Ama y ayuda a los demás, también cargando o ayudándoles a llevar su propia cruz, como hizo el cireneo. Ama, y esto transformará tu vida y la humanidad entera. No son palabras, queridos hermanos, sino una lección que Jesucristo nos da todos los días de nuestra vida. Pero el Viernes Santo es una lección concentrada y condensada que descabala nuestras lógicas humanas, nuestros razonamientos y nos hace contemplar a Cristo crucificado como el profeta
del amor, el profeta que transforma el sufrimiento en cauce redentor, el profeta que ha vivido en su propia carne los sufrimientos de toda la humanidad. Acerquémonos a adorar a Jesucristo en esta tarde y lo adoramos en silencio. Sí, Señor, yo creo, aunque no entienda muchas veces, que la cruz es la salvación del mundo, es decir, el sufrimiento vivido con amor como lo has vivido tú. Acepto las cruces que me vengan en la vida, como fruto pues de mi situación, la que sea, de mi debilidad y la erosión de mi naturaleza, como fruto a veces también de mi propio pecado o del pecado de los demás. Al adorar la cruz, le digo a Jesucristo: Señor, yo creo en tu cruz, creo en ti y creo que la cruz es la salvación del mundo. Al acercarnos a adorar la cruz en esta tarde, pedimos por el mundo entero, por tantas personas que no alcanzan a ver el sentido del sufrimiento y eso les hace sufrir muchísimo más. Jesucristo con la cruz no nos ha suprimido el sufrimiento, pero le ha dado sentido. No es lo mismo sufrir con amor que sufrir sin saber por qué ni para qué. No es extraño que ante el sufrimiento y cuando éste se recarga y se hace intenso, no encuentre otra salida que el suicidio. A ver si se termina uno de sufrir. Sin embargo, mirando a Jesucristo, uno ve que el sufrimiento tiene valor y sentido redentor si lo vivimos con amor. Habrá muchos días y muchas ocasiones en que lo entendamos así y habrá otras en que ni siquiera lo entendemos y ninguna palabra venga a explicárnoslo. Entonces será preciso mirar a Cristo crucificado, besar la cruz que tengamos a mano y decirle: Señor, contigo puedo vivir y puedo sufrir y puedo morir. Nos ayude en la adoración de la cruz en esta tarde la intercesión de la Virgen María. Allí estaba ella, junto a la cruz de su Hijo. Allí está ella, junto a nuestras cruces, la de cada uno. Allí está María, como un corazón maternal que acompaña a la humanidad dolorosa, sufriente. Ella nos ayude a entender y a vivir este misterio con Cristo crucificado para la salvación del mundo. Bendita cruz, la cruz de Cristo que nos ha traído la salvación. Bendita cruz, sufrimiento vivido con amor, es la clave de interpretación de nuestra vida. Bendita cruz, asumimos también voluntariamente en los momentos de contrariedad y de dificultad o cuando ayudamos a los demás, porque a través de ese amor estamos redimiendo el mundo. Bendita luz que viene de la cruz para poder entender lo que nadie puede explicar y que solo lo entendemos en la cátedra del Maestro, del que ha muerto por nosotros y ha vencido la muerte resucitando. Que así sea.